Muchas gracias. Pueden sentarse. Gracias, Marcos, allá donde te encuentras en Australia. Reciban un saludo de mi esposa, Pecos, y de la congregación que pastoreamos en Phoenix, como les acaba de decir Marcos. Y me dijeron por ahí que Randall cumple año el día de hoy. Un aplauso. Feliz cumpleaños. Bueno, yo quería contarles un chiste antes de empezar. Nada más que me dijeron que aquí en Lakewood son como que tienen maestría en escuchar chistes, así que a ver cómo me va con este. Una pareja de viejitos llegan a un restaurante, van a celebrar, y el viejito llenaba a su esposa de atenciones. Le hablaba con mucho cariño. Ven, mi vida, siéntate, mi cielo. ¿Estás a gusto, reina? ¿Qué quieres pedir, ángel? Y el mesero pues estaba muy asombrado viendo a esta pareja tan cariñosos, y poco después se levantó la viejita y se va al baño, y el mesero, sin poder contenerse, llega con el anciano y le pregunta: perdone usted la indiscreción, señor, ¿cuánto tiempo tienen de casados? Y le dice el viejito: estamos celebrando 65 años de matrimonio. Caramba, señor, dijo el mesero, estoy conmovido. 65 años, y con cuánto amor le habla usted a su esposa. Mi vida, mi cielo, mi reina, mi ángel. El viejito le pide al mesero que se acerque y le dice con voz muy suave: es que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, hace algunos años me tocó visitar la ciudad de Mérida, Yucatán. Tuvimos un concierto el sábado. Hay gente de Mérida por ahí. Tuvimos un concierto el sábado y me quedé el domingo para pasear por la ciudad, para conocer un poco. Me levanté el domingo en la mañana, me desayuné muy rico en el hotel y salí a caminar, salí a pasearme. El clima era perfecto, la gente se veía relajada, la gente se veía muy, pero muy amable. Pasé por la catedral del pueblo, y cuando pasé por la catedral del pueblo me encontré con un grupo de niños exploradores, Boy Scouts. Estaban formados en fila, me imagino que iban a una excursión por algún lugar, y sus líderes les estaban dando instrucciones. Pero aquello se veía muy, muy bonito, como una escena de película. Los niños se veían obedientes, se veían bien peinados, bien portados, todos ellos, y yo estaba viéndolos realmente admirado. Seguí caminando, llegué a la plaza del pueblo, y cuando llego a la plaza del pueblo había una banda que estaba tocando música en vivo, y había en el centro de la plaza parejas bailando. Había parejas de ancianos, parejas de adultos en su mayoría, y estaban bailando. Pero era un cuadro muy, muy bonito este. Las parejas bailaban como que si todos eran bailadores profesionales, como que todos habían tomado clase de baile. Bailaban con mucha elegancia, estaban vestidos muy guapos todos. Los señores llevaban traje, llevaban hasta sombrero, corbata. Las señoras llevaban sus vestidos y sus zapatillas. Y me pareció de nuevo como que estas parejas se veían perfectas, ¿sí? Como que estaban por encima de los problemas de las parejas comunes. Como que ellos eran diferentes, como que eran casi hasta perfectos, así los veía yo. Estuve observándolos por mucho tiempo bailar, y luego caminé un poco por la plaza. Me comí un helado de garrafa. Los que saben, los que son de México saben qué es esto, un helado muy rico que me supo a cielo. Seguí caminando por Mérida y terminé el día embelesado. Terminé el día como enamorado de algo, enamorado de un concepto, enamorado de una idea, de un concepto de casa,
del lugar perfecto en el que a todos nosotros nos gustaría vivir. Y todos los que estamos aquí lo hemos experimentado en algún momento. Esa idea del lugar perfecto, de la familia perfecta, de la ciudad perfecta, del pueblo perfecto en el que nos gustaría vivir toda nuestra vida. Pero yo no sé si te has dado cuenta que este concepto de hogar, que este concepto de casa como que nos elude, como que no lo podemos alcanzar, ¿sí? Como que no lo podemos lograr, y se ha convertido para todos los seres humanos una melancolía. Hay una añoranza en el corazón de nosotros por ese concepto de hogar en el que nos gustaría vivir. Y las películas, las canciones, los poetas como que explotan este sentimiento del ser humano y hacen canciones y hacen poesías acerca de este deseo de ir a ese lugar, de regresar a ese hogar, de vivir en ese lugar perfecto en el que nos gustaría vivir. Los comerciales de la Coca-Cola, ¿no se han fijado? O sea, presentan a una pareja perfecta, con dientes perfectos, ¿verdad? Modelos con cuerpos extraordinarios, sonriendo, felices en un parque, tomándose una Coca-Cola, ¿verdad? Que te hace añorar, quieres vivir esa experiencia. Y no hablemos de los comerciales de la cerveza Corona, ¿verdad? Porque también esos así como que te hacen querer estar en ese paraíso, pasando no unas vacaciones, sino pasando toda tu vida en ese lugar. Siempre lo estamos buscando, esta idea, este concepto. Yo leía de un hombre que dijo que cuando él estaba en casa, él quería viajar, y que cuando estaba de viaje quería estar en su casa. ¿Por qué? Porque está buscando ese concepto de hogar, ese concepto de casa. Y sabes que esto se vuelve mucho más interesante o más profundo para aquellos que vivimos en este país, pero nacimos en otro país. Como que siempre estamos con la idea de regresar a nuestro pueblo, regresar a nuestro país, y como que nos hemos formado la idea de que ese es el lugar perfecto para nosotros, ¿verdad? Y hacemos planes y tomamos una vacación una vez por año o 2 veces por año si podemos, y vamos a nuestro pueblo con la idea de que voy a regresar a mi casa, voy a regresar a mi hogar. ¿Y sabes qué hemos hecho la mayoría de nosotros? Eso es muy interesante. Hemos escogido los buenos recuerdos de ese pueblo en el que tú vivías, y nos hemos formado esa idea de que es un lugar perfecto. Pero ¿cierto o no es cierto que cuando regresamos a ese lugar, a ese pueblo, a esa ciudad, como que sí la pasamos bien, sí nos divertimos, sí vimos amigos, pero como que no era lo que estábamos buscando, y estamos añorando regresar a nuestra casa acá en Estados Unidos? Sí, porque lo que estás buscando tú es una idea, es un concepto de hogar. ¿Y sabes por qué compartimos todos nosotros este mismo sentimiento? ¿Sabes por qué compartimos todos nosotros esta misma añoranza, este mismo deseo? Porque vivimos en el exilio. Tú y yo vivimos lejos de casa. Y es muy interesante porque cuando leemos la Biblia, como que se encuentra llena de historias de exilio, de añorar la casa, de volver al lugar de donde somos. ¿Sí? Empezando con Abraham, que deja la tierra de sus padres, de sus parientes, y se va a un lugar donde Dios lo envía. Pensando en Jacob también, que tiene que abandonar la casa de sus padres, irse al exilio. José, que también es vendido como esclavo y es llevado a Egipto, lejos de su casa. El pueblo de Israel, cuando estaba cautivo en Babilonia, el mismo Jesús deja el cielo y viene a la tierra, y de alguna manera como que está exiliado, está lejos de su casa, está lejos de su hogar.
Y esa melancolía que tú sientes, esa añoranza que tú sientes en tu corazón, es porque tú vives en el exilio. Estamos lejos de nuestra casa. Y sabes que el lenguaje bíblico es un lenguaje cargado de añoranza en muchas partes. Por ejemplo, el Salmo 126, versículo 1 y versículo 2 dice: cuando el Señor hiciere volver los cautivos de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Seremos como los que sueñan. A lo mejor tú soñaste esta mañana. Soñaste en esa vacación perfecta. Soñaste en este concepto de hogar del que te estoy hablando y lo añoras en tu corazón. Es lo que está diciendo el salmista: seremos como los que sueñan. O sea, cuando regresemos a nuestra casa de este cautiverio en el que nosotros vivimos, vamos a ser como los que sueñan, porque lo que nosotros tenemos es sueños en nuestro corazón de ese lugar perfecto en el que queremos vivir. Y como te decía, el lenguaje bíblico no solamente es de exilio, pero también es de casa. La Biblia te habla de la casa de Israel, te habla de la casa de Dios, te habla de la casa de Judá, como que enfatiza una y otra vez el concepto de hogar, el concepto de casa. Y si te preguntas, ¿pero qué es lo que añoro? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿De dónde proviene esta melancolía? Es muy sencillo. Tú fuiste creado para vivir en el Edén. Tú y yo fuimos creados para vivir en el Edén y estamos fuera de él. Y en tu ADN, de alguna manera, allí en lo más profundo de tu ser, hay ese recuerdo lejano, primitivo, de cuando viviste en el huerto del Edén en tus padres Adán y Eva. Fuimos creados para esa perfección. Fuimos creados para ese lugar y todos nosotros lo añoramos en nuestro corazón. Queremos estar ahí. Ese lugar perfecto para Adán y Eva era el lugar perfecto donde reinaba el amor, donde no había enfermedad, donde no había muerte, donde no había dolor, un lugar de placer. De hecho, la palabra Edén significa placer. Fíjate qué interesante. Dios crea al hombre y lo pone en el huerto del Edén, un lugar de placer. Dios te programó a ti y a mí para experimentar el placer en toda su dimensión. Por eso lo extrañamos. Por eso extrañamos ese huerto. Pero ¿qué pasó? Adán y Eva fueron expulsados de ese huerto. Fueron expulsados de ese paraíso por su pecado. Por su desobediencia fueron echados fuera de ese huerto, de ese lugar ideal. Yo no sé si tú has visto de repente esos comerciales que de repente los complejos turísticos y las cadenas de hoteles te presentan, ¿verdad? Que han abierto un hotel en un lugar primitivo, en un lugar prístino, en un lugar donde no hay turismo, un lugar donde puedes ir y disfrutar plenamente la naturaleza. O sea, te están diciendo para que vengas a disfrutar plenamente este Edén. Pero de ese Edén fuimos echados por nuestro pecado. Y mira lo que dice Génesis 3 del 23 al 24. Después de que Dios saca a Adán y Eva del huerto, dice: entonces el Señor Dios expulsó al hombre del jardín del Edén. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Eso es lo que no nos deja entrar. Por eso nos elude el concepto de hogar, porque se puso una espada encendida que guarda el camino de regreso al huerto. Y el hombre es expulsado al este del Edén y no puede entrar porque esa espada no le permite volver al huerto. Pero ¿sabes qué?
fuera del Edén, fuera del huerto, fuera del paraíso en el que debíamos de vivir, nos encontramos como el hijo pródigo. El hijo pródigo que también deja la casa de su padre, pide la parte de su herencia y se va a un país lejano. Pero cuando está en ese país lejano, empieza la añoranza, empieza la melancolía dentro de él. Empieza a recordar y él dice: ¿cuántos jornaleros, dice Lucas 16:7, en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Añoro mi casa, añoro la compañía de mi padre, quiero volver a ese lugar, quiero estar con él. Se da cuenta que lo que fue a buscar a ese país lejano era solamente un espejismo, y añora, desea la casa de su padre. Esa es tu melancolía, esa es tu añoranza, esa es mi añoranza, la casa de nuestro padre. Pero hay otra historia que te quiero contar y se trata de Caín, que es otro hombre que también es llevado al exilio. Caín, como ustedes saben, es el hijo mayor de Adán y Eva. Él era labrador de la tierra, era campesino, y su hermano Abel era pastor de ovejas. Y un día vienen delante de Dios a traer ofrenda. Caín trae del fruto de la tierra y Abel trae de las ovejas. Lo mejor, lo más gordo, lo primogénito de sus ovejas lo trae delante de Dios. Y la historia dice que Dios ve con agrado la ofrenda de Abel. Y lo que sucede en el corazón de Caín es que se ensaña, se enoja y baja la cabeza, se vuelve triste o melancólico por la situación que acababa de pasar. Y luego invita a su hermano Abel a irse al campo, lejos de casa, lejos de donde vivían. Y allá en el campo se levanta contra él y lo mata. Eso es lo que sucede cuando estamos lejos de casa. Eso es lo que sucede cuando estamos lejos de nuestro hogar. El pecado toma control de nuestra vida y lo que sucede con Caín es que mata a su hermano Abel. Y después de que regresa, Dios habla con él y le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y él le contesta: ¿tengo acaso que estar cuidando a mi hermano? ¿Soy guarda de mi hermano? Y Dios dicta sentencia sobre Caín, y esa es la sentencia en Génesis 4, del 12 al 16. Dice: en el mundo serás un fugitivo errante. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región de Nod, al este del Edén. Vas a ser un fugitivo errante. Vas a vivir en el exilio, al este del Edén, donde vivimos todos, al este del Edén. Ahí donde está la espada encendida que no nos permite llegar. Para allá se va Caín, a la tierra de todos y a la tierra de nadie. ¿Y cómo reacciona Caín? Génesis 14:13 dice: este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro, al exilio, y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo. Andaré por el mundo errante como un fugitivo. Pero hay algo muy interesante. Y Caín como que nos da la razón de nuestra añoranza en este versículo. Nos da la razón de nuestra melancolía en este versículo. Y le dice el Señor: nunca más podré estar en tu presencia. ¿Sabes la belleza de ese huerto? La belleza del Edén, el placer del Edén, más que lo maravilloso de ese lugar, tiene que ver con la presencia de Dios. Lo que tú y yo anhelamos, lo que tú y yo buscamos y cantábamos hoy
durante la adoración es eso, la presencia de Dios. Y Caín entendía perfectamente de qué se trataba. Él sabía que el estar como un errante, al encontrarse como un exiliado, significaba que no podría estar más en la presencia del Señor. Y sabes que no tiene nada que ver con posición geográfica, donde te encuentras tú en este momento. Porque puedes estar aquí o puedes estar en México o en El Salvador o Colombia, de donde tú seas. Pero no es tu posición geográfica, es tu posición delante de Dios. Estás en su presencia, estás con Él o no estás con Él. De eso se trata. En esto consiste. Y déjame te doy el último ejemplo de un exiliado. Se llama Jonás. Era un profeta, sí, porque también los profetas y los pastores y los líderes podemos estar en el exilio. Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive a predicar. Lo envía a predicar a Nínive. Y eso es lo que sucede. Jonás 1:3 dice: Jonás se fue, pero en dirección a Tarsís, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsís. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Muy interesante. Dios le dice: ve a Nínive, pero él decide irse a Tarsís. Decide irse en la dirección opuesta a la que Dios lo está mandando. Es decir, decide no obedecer a Dios. Como Caín, como Adán, decide hacer lo que él quiere. Y sabes que nosotros pensamos a veces que nuestras ideas son mejores que las ideas de Dios, que nuestras decisiones o nuestros conceptos, que nuestra manera de pensar son mejor que los pensamientos de Dios, y optamos por hacer lo que nosotros queremos y nos vamos de casa, huimos de la casa de nuestro Padre. Y déjame decirte, esto es muy interesante, porque Tarsís era lo que nosotros conocemos como Gibraltar en España. Para ellos era el fin del mundo, era el mundo conocido para ellos en aquel tiempo. Entonces literalmente Jonás estaba yendo como el hijo pródigo a un país lejano. Era lo más lejos que él se podía alejar de su casa. Según era lo más lejos que se podía alejar de Dios. Y algo muy interesante, porque estamos hablando de la presencia del Señor. La presencia del Señor, en hebreo, la palabra presencia literalmente significa rostro. Rostro, faz, cara. Cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, nos estamos alejando del rostro de Dios. Y eso es significativo por lo siguiente: el significado que tiene para nosotros el rostro. De niños, cuando somos pequeños, lo primero que vemos es el rostro de nuestros padres. ¿Sí? Los papás siempre nos tienen aquí como pequeños, de niños, viendo su cara, y los niños nos ven a nosotros. Cuando los niños se van a acostar en la noche, lo último que ven allí sobre la cuna es el rostro de sus padres. Y cuando se levantan en la mañana, lo primero que ven ahí es el rostro de sus padres. Y sabes, en los años más importantes de un bebé, en el tiempo más importante de un niño, en sus años formativos, el rostro de su padre se convierte en la referencia en medio de este mundo. Es el rostro de papá.
es lo que me ubica, es lo que me da dirección, es lo que me muestra mi lugar en este mundo, el voltear y ver el rostro de mi papá. En la bendición sacerdotal, el sacerdote hablaba al pueblo y le decía: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor alce sobre ti su rostro, como un padre alza el rostro sobre su pequeño allí en la cuna, allí en la cama. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Pero ¿por qué nos alejamos del rostro de Dios? ¿Por qué nos alejamos de la presencia de Dios? Si es algo tan tierno, tan significativo, tan importante, ¿por qué nos alejamos del rostro de Dios? ¿Por qué nos vamos de su presencia? Es muy sencillo. Empezamos a querer nosotros ser como Dios, a tomar el papel de Dios, y en vez de ver a Dios nos vemos a nosotros mismos. Empezamos a pensar que nuestras decisiones son mejor, que nuestros pensamientos son mejor, y poco a poco nos alejamos del rostro de Dios. Y ustedes conocen la historia de Jonás como la historia de Adán. Jonás termina en el vientre de un pez, orando, clamando por misericordia, queriendo regresar otra vez a casa. Quiero volver a casa. Quiero volver a estar delante de ti. Quiero volver a contemplar tu rostro. Marcos decía hace un momento que pastoreamos en Phoenix, y pastorear es algo completamente diferente a salir y estar viajando en diferentes países y pararte en una plataforma y hablar y cantar por un par de horas. Pero cuando pastoreas, te encuentras con los exiliados. El mes pasado para nosotros fue un poco difícil en la congregación. Pecos, mi esposa y yo tomamos tiempo para dar consejería, especialmente a matrimonios cuando estoy en la ciudad. Y el mes pasado fue particularmente difícil porque escuchamos tantas historias de terror, historias de miedo. No las típicas historias de pleitos de pareja, ¿verdad? Que se gritan y se ofenden. No. Estoy hablando de cosas horribles que no quiero ni mencionar. Pero teníamos enfrente de nosotros en ese mes sentadas a parejas sufriendo de las cosas más horribles que tú te puedes imaginar. En una de esas está un hombre sentado enfrente de nosotros con su esposa, y literalmente el hombre parecía un pedazo de trapo, tan afectado por el pecado. Había caído en el incesto y tú lo veías totalmente destrozado emocionalmente, sin querer levantar la cabeza. Y sabes que en ese momento yo pensaba en la hija y en el incesto, pensaba en la esposa y el dolor en su corazón, pero el que más me quebró el corazón fue el hombre que cometió el pecado, totalmente destrozado. Cuando esta pareja salió de nuestra oficina, mi esposo y yo volteamos a vernos y ambos estábamos llorando, porque te das cuenta de lo que el pecado hace, te das cuenta de lo que sucede en el exilio. Pero ¿sabes qué? Jesús vino a abrir el camino de regreso a casa.
No tienes que vivir en el exilio. Esa espada encendida que estaba a la entrada del huerto lo partió en dos a él en la cruz, para que tú puedas regresar a casa, para que tú no sigas añorando. Y déjame terminar contándote esta historia que leí en un libro de Philip Yancey, de una joven. Y dice la historia: una joven crece en medio de un huerto de cerezos en un pequeño pueblo del estado de Michigan. Sus padres eran un poco anticuados y reaccionaban enérgicamente cuando, por ejemplo, ella se puso una argolla en la nariz, cuando escuchaba cierto tipo de música o cuando se ponía faldas muy cortas. Una noche sus padres le prohíben salir y ella hierve por dentro y se va a su habitación. Te odio, le grita a su padre con todas sus fuerzas cuando él llama a la puerta tratando de hablar con ella. Aquella noche lleva a cabo un plan que ha repasado muchas veces en su mente. Se fuga de casa. Solo ha visitado la ciudad de Detroit una vez en un viaje en autobús que hizo con los jóvenes de su iglesia. Y los periódicos de su pueblo hablan de todo lo que sucede en Detroit: las pandillas, las drogas, la violencia. Y ella llega a la conclusión de que es el último lugar donde sus padres pensarán en buscarla. El día después de que ella llega a Detroit, conoce a un hombre que tiene el auto más grande que ella jamás ha visto. Él se ofrece a llevarla, le compra un almuerzo y le ofrece un lugar donde vivir. Le da unas cuantas píldoras que la hacen sentir mejor que nunca y decide que ha estado siempre en lo cierto. Sus padres han estado impidiendo que se divierta. Aquella buena vida continúa por un mes, 3 meses, un año. El hombre del auto grande le enseña unas cuantas cosas que le gustan a los hombres y como ella es menor de edad, pagan más por ella. Vive en un lujoso departamento y pide que le traigan las comidas cada vez que quiere al departamento. De vez en cuando se acuerda de su familia, pero la vida de estos le parece ahora tan aburrida y provinciana y apenas puede creer que ella haya crecido allí. En una ocasión se asusta un poco cuando ve su fotografía en un cartón de leche que decía: ¿ha visto usted a esta niña? Pero ella ahora tiene el pelo rubio y con tanto maquillaje y tantas joyas que trae, nadie pensaría que es esa niña. Después de un año, las señales de la enfermedad aparecen en su cuerpo y le asombra la rapidez con la que el jefe cambia de actitud y antes de que ella se dé cuenta termina en la calle y sin un centavo. Aún logra hacer un par de trucos por noche, pero le pagan poco y todo el dinero se le va en mantener su vicio. Cuando llega el invierno se tiene que ir a dormir sobre las parrillas metálicas que hay afuera de las grandes tiendas. Unas oscuras ojeras le rodean los ojos. La tos continúa empeorando. Una noche, mientras está acostada y despierta escuchando los pasos de la gente, de pronto todas las cosas de su vida le parecen distintas. Ya no se siente esa mujer de mundo, se siente como una niña pequeña perdida en una ciudad fría y atemorizante. Comienza a llorar, tiene los bolsillos vacíos y tiene mucha hambre y necesita drogas. Tiembla debajo de los periódicos que ha amontonado sobre su abrigo. Algo le hace saltar un recuerdo y una sola imagen le llena su mente. Se ve a sí misma en su pueblo con su perro pedriguero en el mes de mayo, corriendo entre las filas y filas de cerezos en flor, corriendo para atrapar una pelota de tenis. Señor, ¿por qué me fui?, se pregunta. Y el dolor le atraviesa el corazón. Mi perro allá en casa come mejor que yo ahora, piensa. Está sollozando y en un instante se da cuenta que no hay nada que quiera más que regresar al hogar. 3 llamadas telefónicas y las 3 veces entra la contestadora. Las 2 primeras no deja recado, pero la tercera vez deja un recado y dice: papá, mamá, soy yo. Me estaba preguntando
si podría volver a casa. Voy a tomar un autobús hacia allá y llegaré alrededor de la medianoche. Si ustedes no están, bueno, me imagino que me quedaré en el autobús hasta que llegue a Canadá. El autobús hace unas 7 horas entre Detroit y su pueblo, y durante el trayecto se da cuenta que hay fallas en su plan, que si sus padres estaban fuera de la ciudad y no escucharon el mensaje, sus pensamientos van alternando entre el temor y el discurso que ha preparado para su padre. Papá, lo siento, sé que estaba equivocada, la culpa no es tuya, es toda mía, ¿me puedes perdonar, papá? Dice estas palabras una y otra vez, y aunque solamente una práctica, lo que está haciendo, se le hace un nudo en la garganta cada vez que lo repite. El autobús lleva las luces encendidas, unos pequeños copos de nieve empiezan a caer y humo o vapor sube del asfalto. Una señal en la carretera indica que están a corta distancia para llegar a su pueblo. Y cuando por fin el autobús llega a la terminal, mientras suenan los frenos de aire, el conductor anuncia por el micrófono con una voz cansada: 15 minutos, señores, es todo el tiempo que podemos estar aquí. Se mira en un espejo pequeño ella, se arregla el cabello, se limpia el lápiz labial que se le había pegado a sus dientes, y se mira las manchas de tabaco debajo de sus dedos, y se pregunta si sus padres se darán cuenta de esto. Entra en la terminal sin saber qué esperar. Ninguna de las 1000 escenas que se ha imaginado en su mente le han preparado para lo que ve. Allí en la terminal, con paredes de hormigón y sillas de plástico, le espera un grupo de 40 hermanos, hermanas, tías, abuelos, tíos, abuelos, primos, una abuela y una bisabuela. Todos llevaban simpáticos sombreros de fiesta y soplaban silbatos. Y había un anuncio en la pared pegado con cinta adhesiva que decía: bienvenida a casa. Su padre sale del medio del grupo que ha venido a darle la bienvenida. Ella lo mira a través de las lágrimas que brotan de sus ojos y comienza a pronunciar el discurso aprendido de memoria: papá, lo siento, yo sé. Y el papá la interrumpe: calla, hija, ya tendremos tiempo para eso. No es momento de excusas. Vas a llegar tarde a la fiesta, te está esperando un banquete. Y hay una fiesta para ti preparada. Tú puedes regresar a casa el día de hoy. ¿Por qué no te pones de pie? Aquí estoy anhelándote más que nunca, más que ayer. Aquí estoy añorándote más que nunca, más que ayer. Déjame verte, déjame oírte, déjame estar donde tú estás y recobrar lo que perdí. Déjame verte, déjame oír,
Déjame ver tu amor en mí. Déjame estar cerca de ti, cerca de ti. Aquí estoy, vuelvo a tener sed de tu presencia, de tu poder. Aquí estoy, te bendeciré, mi voz y manos a ti alzaré. Déjame verte, déjame verte, déjame oírte, déjame estar donde tú estás y recobrar lo que perdí. Déjame verte, déjame oírte, déjame ver tu amor en mí. Déjame estar cerca de ti, cerca de ti. Si tú estás aquí en esta tarde y no has tenido un encuentro con Jesús y quieres regresar a casa el día de hoy, me gustaría orar por ti. Esta es tu oportunidad para que tú le entregues tu vida a Jesús y dejes de añorar y regreses a casa el día de hoy. Hay una fiesta preparada para ti. Si tú estás aquí, no conoces a Jesús y quieres tener un encuentro con Él, yo te voy a invitar a que vengas ahí donde tú estás y ven aquí al frente. A mí me gustaría orar por ti. Vente, vamos a esperar. Si estás arriba, no importa, denles un aplauso a los que van a pasar. Déjame verte, déjame oírte, déjame estar donde tú estás y recobrar lo que perdí. Déjame verte, déjame oírte, déjame ver tu amor en mí. Déjame estar cerca de ti, cerca de ti. Una vez más, cántalo. Déjame verte, déjame oírte, déjame estar donde tú estás y recobrar lo que perdí. Déjame verte, déjame oírte, déjame ver tu amor en mí. Déjame estar cerca de ti, cerca de ti. Cerca de ti. Cerca de ti. Queremos estar cerca de ti, Señor. Estamos esperando que lleguen las últimas personas para orar. Dar un aplauso a los que vienen todavía caminando.
Vamos a hacer algo muy sencillo, una oración que si la haces de todo corazón, algo va a pasar en ti. Jesús va a entrar a tu corazón y hoy regresarás a casa. Este día se acabará esa añoranza en tu corazón. Cierra tus ojos para que no te distraigas al repetir esta oración. Señor Jesús, vengo delante de ti reconociendo que he pecado y estoy lejos de casa, pero el día de hoy regreso a ti y te pido perdón por mi desobediencia, por mi pecado. Entra a mi corazón y cambia mi vida. Por mí mismo yo no puedo cambiar, pero si tú entras a mi corazón, cambiaré. Gracias, Jesús, porque sé que me has oído, sé que estás en mi corazón, sé que soy nueva criatura.